Hola muchachos, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, episodio número 51 del podcast del trader. Hemos leído aproximadamente unos 29, 30 libros, no estoy muy seguro cuántos libros hayamos leído. Ya saben que en este espacio tenemos una gran cantidad de contenido que todo lo tratamos de relacionar directamente con el trading. Tratamos de traer las ideas de libros, por ejemplo, de películas, de series que puede que no estén directamente anotadas o creadas así el trading, pero pues que obviamente no todo lo puede traer a la profesión que uno aplica. En esta ocasión vamos a hablar de un libro que se llama The Tipping Point o El punto clave en español, por acá lo tengo en mis manos. Este libro, bueno, ya le había dado una lectura anterior, me lo estoy volviendo a leer y entonces noto pues que hay una cantidad de ideas que nosotros podemos traer a nuestra profesión que nos pueden servir bastante y que el autor, ya habíamos leído anteriormente un libro de él, acá en el podcast, creo que el capítulo inmediatamente anterior del libro Fuera de serie de Malcolm Gladwell fue el que trabajamos en el episodio 50, si mal no estoy. Entonces, bueno, nos dice por acá cómo una idea puede ser masiva o viral. Les voy a leer una pequeña descripción del libro. Nos dice, ¿cómo surgen las modas, los éxitos de ventas o el fenómeno del boca a boca? Dice, esta obra revolucionaria, un extraordinario éxito de ventas en línea, de los que expone el propio autor, analiza el recorrido de varios productos y tendencias de gran popularidad para descubrir cómo y por qué se alcanza el punto de inflexión a partir del cual algo se convierte en un fenómeno de masas, el punto clave. Malcolm Gladwell, un auténtico gurú de los negocios, o detesto esas palabras, pero bueno, nos presenta personas responsables de difundir nuevas tendencias y examina la moda, los programas infantiles de televisión, la conducta de los fumadores y la publicidad directa, con el fin de dilucidar el proceso del contagio de ideas. El punto clave es ese momento mágico en el que una idea, una tendencia o un comportamiento social cruza un umbral y se extiende como un incendio. Ustedes podrán pensar inmediatamente, ¿y eso qué carajo tiene que ver con el trading? Lo que pasa es que acá, pues de una forma un poco marquetera, hablan que de moda y de crímenes y no sé qué, ¿cierto? Como para generar algo de controversia con el público. Lo que pasa es que el autor en medio de su narrativa prácticamente nos dice que nosotros con pequeños procesos, con pequeños elementos, como si fuésemos un sistema, podemos generar un despegue exponencial, por ejemplo, trayéndolo al trading en nuestros resultados. Entonces puede ser que lo que nos hace falta pueda ser un punto clave que nos haga potenciar todos nuestros resultados. Entonces justamente es lo que vamos a hacer. Quiero leer para este capítulo aquí, quiero hacer un par de lecturas para que tengamos un poquitico de contexto, no solamente pues como que uno dé su opinión o del resumen, sino que es que hay algunos apartes que considero que son importantes de leer. Ya saben que este espacio es para gente no perezosa, el que le dé pereza, pues casi que les estoy haciendo incluso el resumen, pero no es un contenido de un minuto, de un short o algo así por el estilo. No lo tengo diseñado para que sea algo viral o masivo. Vámonos por acá con la introducción. Y en la introducción es que quiero hacer la primera lectura. Acá nos habla de una marca de unos zapatos que fue catalogada en 1996 como el mejor accesorio en los Estados Unidos. La historia de esa marca que se llama Hush Puppies es que iban a desaparecer en el 92, o sea, ya estaba extinto. Lo que ocurrió fue que algunas personas, como suele ocurrir, les gusta lo retro, les gusta lo que los demás no se ponen y empezaron a utilizarlo y luego unos diseñadores de moda dijeron, venga, esto se ve bien y volvió a crecer esa empresa de una forma impresionante. Ya les voy a contar la historia también de los crímenes en Nueva York de 1992 a 1997, cómo sufrió esta ciudad un decremento en todos los índices de crímenes en algunos barrios que eran pues como los más conflictivos y que esa curva de caída fue casi igual a la curva de subida de los crímenes desde los años 70. Entonces, quiero hacer acá la primera lectura, que es justamente la introducción.
Dice así, a finales de 1994 y comienzos de 1995, la marca Hush Puppies, la de los clásicos zapatos de ante afelpado y suela de crepé, alcanzó el punto clave. Hasta entonces había permanecido casi en el olvido. Las ventas se habían reducido hasta los 30.000 pares al año y casi se limitaban a tiendas y comercios de pueblos o ciudades pequeñas. Wolverine, la empresa fabricante, estaba planteándose retirar los Hush Puppies que tan famosos habían sido en su momento, pero de pronto sucedió algo insólito. Dos ejecutivos de la marca se encontraron en una sesión de fotos con un estilista de Nueva York que les dijo que los clásicos Hush Puppies estaban haciendo furor en los sitios de moda de Manhattan. Nos explicó que en el Village, en el barrio de Soho, había tiendas de segunda mano que estaban vendiendo montones de Hush Puppies. Los dueños los adquirían en los pequeños comercios tradicionales que aún recibían pedidos. Al principio se quedaron perplejos. No tenía sentido que unos zapatos tan claramente pasados de moda volvieran de pronto con tanto tirón. Nos contaron que el propio Isaac Mirzahi, supongo que algún personaje de moda, los llevaba. Bueno, tengo que confesar que en aquel momento no tenía ni idea quién era ese señor. Bueno, pues yo tampoco. Dice así, en otoño de 1995 empezaron a pasar cosas a toda velocidad. Primero contactó con ellos el diseñador John Bartlett diciendo que quería usar los Hush Puppies en su colección de primavera. Luego llamó Anna Sui, otra diseñadora de Manhattan, que también quería sacarlos en sus pases, supongo que en sus pasarelas. El diseñador Joel Fitzgerald de Los Ángeles puso en el tejado de su tienda de Hollywood un Basset hinchado de 7,5 metros, el emblema de la marca, y adquirió la galería de arte que tenía al lado para reconvertirla en un boutique dedicada en exclusiva a Hush Puppies. En 1995 la empresa vendió 430.000 pares del modelo clásico, el año siguiente vendió el cuádruple y al otro año aumentó todavía más las ventas. Bueno, introducción, como les digo, muchachos, hubo algo que ocurrió puntual, ¿cierto? Que es lo que nos quiere explicar a través del libro, del resto del contenido del libro, el autor. Y hubo algo particular, hubo unas personas clave, hubo unos acontecimientos clave, hubo un diseño clave ahí, ¿cierto? Hubo algo, pasó algo, y él lo trata de explicar a través de este libro. Lo propio sucedió con los crímenes en Nueva York, que en un momento dado, digamos que estaba de moda ser criminal, y llegó un momento en el que ya no estaba tan de moda y también lo trata de explicar. Vámonos por acá, de una vez como entrando un poquitico en materia. Nos dicen, el punto clave es el momento mágico en el que una idea, una tendencia, un comportamiento social cruza un umbral y se extiende como un incendio. No hay mucho que comentar acá de este primer punto. Nos dice también los pequeños cambios pueden generar grandes impactos. Ya les voy a resumir esto. Y las epidemias sociales funcionan como epidemias de enfermedades, una conducta viral, una conducta contagiosa. A ver, de pronto para los creadores de contenido esto puede llegar a ser muy importante o muy interesante, porque pues muchos queremos, ¿cierto? Tener cierto nivel de impacto, generar cierto nivel de impacto, cierto nivel de crecimiento. Para los creadores de contenido este libro es muy interesante. Les puede servir bastante, les puede dar muchas ideas de pronto qué hace falta. En el caso del trading, tengamos en cuenta que nosotros tenemos un nivel de crecimiento, una curva de crecimiento bastante lenta, justamente porque al principio nosotros nos vamos familiarizando con una nueva profesión, con un nuevo lenguaje, con nuevas plataformas, con ideas un poco distintas en el entorno laboral con respecto a otros empleos o trabajos tradicionales. Entonces al principio la curva de crecimiento es supremamente lenta. Por ahí conocemos un vendehumo, dos, tres, cuatro, casi todos. Caemos en trampas, caemos en, qué sé yo, en esquemas Ponzi. Podemos tener muchos traspiés y la curva de crecimiento para uno sea más, digamos que se estira muchísimo más porque tiene que pasar por muchos sucesos, pero en cambio habrán otras personas a las que una idea muy clara les llegó desde un principio. Sí, la posibilidad de hacer o de tener un plan B laboral y de meterse de una vez
por temas de footprint, de order flow en general, saliéndose de una cantidad de ideas vagas con respecto a teorías de precio. ¿Listo? Por ejemplo, o hay un momento en el que nosotros conocemos qué es la gestión del riesgo. Era lo único que nos faltaba, la gestión del riesgo, la gestión del capital, diversificar también la gestión del riesgo, saber cuánto vamos a asumir por cada trade. Y eso era lo único que nos faltaba porque a lo mejor ya éramos disciplinados, a lo mejor teníamos una estrategia buena, pero no conocíamos de riesgo, ni conocíamos de administración del capital. Entonces eso puede generar en nosotros e incluso en nuestra comunidad, en toda la comunidad de VIX Trading, puede generar un impacto muy grande porque podemos ser muchos los traders que estemos retirando de empresas de financiamiento de cuentas propias y que estemos dándole un buen nombre a nuestra profesión, que estemos con ejemplo demostrando que sí se puede hacer. Listo, vámonos por acá al siguiente punto, que es el punto de inicio. Esta solamente es la entrada. El libro es un poquitico largo. Siento yo también, no sé si ustedes de pronto alcancen a ver, no, no creo que lo alcancen a ver. De pronto así. Si lo volteo así, lo alcanzaron un poquitico más. Acá estas son las últimas páginas, estas son las primeras páginas que estoy señalando. Esta sería la mitad del libro. Mire que tiene muchas más anotaciones que la segunda mitad del libro, que tiene muchas menos. Entonces, así como ocurrió con el libro anterior de Malcolm Gladwell, siento que la primera mitad del libro realmente era el libro y la segunda mitad fue relleno, fue extenderse y tener, no sé si más páginas o más caracteres de forma innecesaria. Vamos a hacer estos comentarios. Dice, un punto de ebullición, el punto clave, un punto de ebullición hace que las costumbres cambien drásticamente. Ejemplo del fax. Vendidos miles en 1984, pero en 1989 millones. Hay un pequeño, un pequeño comentario, un pequeño aparte del libro que nos cuenta pues la historia del fax, ¿cierto? Entonces dice, miren, el fax era en primer lugar una herramienta de comunicación un tanto escasa. Solamente la tenían pues, digamos que quienes tenían un poder adquisitivo alto. Vendieron alrededor de unos 30.000 en 1984, pero en 1989 vendieron 2 millones. ¿Qué carajo pasó? O sea, ¿por qué pasan de 30.000 packs a 2 millones en un periodo de 5 años? Entonces acá él habla del punto clave. Entonces, que dice que hubo un momento, luego lo trata de explicar, un momento en el que ya, bueno, se empezó a volver popular. Ya tantas personas lo tenían que el resto de personas lo necesitaban. Entonces era como, no, envíamelo por fax. Era, pues yo no tengo fax, pues me tengo que conseguir un fax entonces, ¿cierto? Muy similar ocurrió con los celulares en los años 90. A mí me tocó ver pues por acá los primeros celulares. Yo estaba muy niño y recuerdo que los celulares eran costosísimos. Para aquel entonces eran supremamente costosos. Entonces, un momento en el que los celulares llegaron a un nivel tan exponencial, tan viral, a tener un comportamiento como lo presento acá en la diapositiva, tan viral, que todos tienen un celular hoy día, muchachos. Todo el mundo. Pero entonces lo que queremos comprender es cómo se llegó a ese éxito en ventas del fax, de los celulares, y cómo lo puedo traer yo al trading. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué podría explicar ese comportamiento viral? ¿Cierto? Entonces acá nos dice, esta viralidad es explicada por la progresión geométrica, es una fórmula matemática un poquitico compleja, em, que les recomiendo que le den una revisión porque esa progresión geométrica nosotros la podemos traer al trading. Progresión geométrica para el crecimiento de capital, la progresión geométrica para la administración del riesgo también, porque funciona tanto para el crecimiento como para el decremento. Y por último, entonces hago un pequeño compendio de los comentarios anteriores. Es el éxito de un trader no ocurre de la noche a la mañana. El punto clave es cuando sus habilidades, estrategia, gestión y disciplina convergen, permitiéndole alcanzar resultados consistentes.
Antes de ese momento se requiere persistencia y aprendizaje constante. Entonces ese nivel en la curva de crecimiento en la que uno dice, no sé nada, no sé nada, no sé nada, pan, aprendí esto y los resultados se vuelven exponenciales. Lo narro en primera persona. El punto clave en mi caso particular, que siento que fue de esa manera, fue haber descubierto la metodología Wyckoff. En mi caso, la metodología Wyckoff le dio una ruta muy clara a lo que yo estaba viendo del precio. Entonces sentí que a través de la metodología Wyckoff vi la luz al final del túnel y pude empezar a cuadrar, digamos que todos esos comportamientos aparentemente aleatorios que yo estaba viendo en el precio y por qué hace esto y esto qué y esto, por qué, para qué, cómo así, por qué me sacan esto, por qué fue otra vez por este nivel. Entonces, esa metodología me ayudó bastante y adhiero un segundo punto en el desarrollo mío, que ya fue, ese fue en el entendimiento y en la parte económica fue hacer un solo trade por día. ¿Por qué? Porque yo a partir de ahí empecé a tener los primeros buenos resultados de mi operativa en el trading. Era hacer un trade, entonces me enfocaba únicamente en lo que tenía que hacer, en cumplir el plan de trading, esperaba el momento, disparaba, ¿cierto? Porque se abrió la ventana de oportunidad y listo, y cerraba el computador. Cerraba, target o stop, chao que me voy. Diferente a cuando yo no tenía esa métrica. Cuando no la tenía, entonces hacía 2, 3 trades. ¿Qué ocurría? Que me volvía muy flexible con el plan de trading. Entonces el primero se me parecía mucho a lo que yo estaba buscando, entonces se me parecía, tomémoslo. Stop. Muchas veces. Stop. Y el segundo, para el segundo sí me enfocaba y me súper concentraba para cumplir con el plan. Y ese sí era profit. Entonces yo casi todos los días estaba dejando de ganar simplemente por dejar de hacer un acto que era hacer un trade por día. Entonces ese fue el otro punto clave mío, el segundo, uno en el entendimiento, otro en los resultados económicos, que sucedieron entonces una mejora sustancial en mi desarrollo como operador. Vámonos entonces al siguiente punto. En este segundo segmento del libro, básicamente nos organizan las ideas de la siguiente manera. Malcolm organiza 3 reglas del punto clave. Entonces él nos dice, miren, están la ley de los especiales. Son ciertos tipos de personas que ayudan a que una epidemia o un virus se vuelva exponencial. Vamos a profundizar esto en primer lugar. En segundo lugar, vamos a hablar del factor de adherencia. Es como qué tan pegajoso puede ser el mensaje que usted esté dando. Y el tercer punto, la tercera regla, el punto clave, es el poder de contexto, como culturalmente qué puede estar ocurriendo en la sociedad para que alguna idea o alguna epidemia se vuelva exponencial. Vámonos entonces en primer lugar con la ley de los especiales y vamos a entender esto trayéndolo de una vez hacia el trading, cómo puede llegar a funcionar. Nos dice por acá la ley de los especiales, personas que transmiten el agente infeccioso, sea una idea positiva o negativa. En primer lugar, lo que hace Malcolm es hablarnos acerca de los conectores, ¿cierto? Por acá los conectores podrían hacer ese caso de las personas que conocen a otros, que después conocen a otros, que después conocen a otros. Entonces son ese tipo de personas que son muy sociables, que en medio de esa cultura o esa subcultura de la que estemos hablando, ¿cierto? Sean las bebidas, las drogas, el trading, suelen ser representativas. Entonces se hablan con una comunidad de traders, se hablan con otra, se hablan con otra, se hablan con otra. Entonces en este caso planteo conectar con otros traders experimentados, comunidades y mentores puede abrir puertas a información clave, estrategias y oportunidades que el trader no encontraría por su cuenta. Hay personas a las que yo personalmente pues he acudido que me han entregado información clave, información muy puntual que me ha servido para el crecimiento, pero eso se ha dado gracias también a que he tenido la posibilidad de abrirme a seguir aprendiendo, de abrirme a seguir recibiendo información, agradecer por la información que me entregan, estudiarla,
y ver si la puedo utilizar o no. Entonces, muchachos, tratemos nosotros de relacionarnos con la comunidad. Yo sé que el trading es una profesión muy solitaria, a la mayoría nos gusta estar solos, ¿cierto? Por eso también pues la disfrutamos tanto. Pero si nosotros nos abrimos a las comunidades de trading, podremos también recibir bastante información de calidad. Entonces, en primer lugar, esta ley de los especiales nos habla de los conectores, esas personas clave, como lo puede ser, por ejemplo, un canal de trading, puede ser el nuestro. El canal de Rigo, obviamente Rigo lo tengo ahí como un conector principal que nos puede entregar información valiosa. En segundo término, nos habla acerca de los expertos. Son aquellas personas que puede que no sean muy sociables, que puede que no sean muy influyentes, pero que se especializan en un tema y no tienen ningún tipo de trauma con compartir ese conocimiento, organizan la información detalladamente y posteriormente te la entregan sin mayor inconveniente, como sucede en la comunidad de Discord. Entonces tenemos por acá los expertos, ellos le tienen ahí como un nombre que se llama es que los Mavens. Entonces planteo los threads expertos que comparten conocimientos sobre herramientas como el order flow, por ejemplo, o el análisis técnico, que nos entregan bibliografías, que nos entregan libros, son esenciales para acelerar el aprendizaje. Seguir a estos expertos puede reducir la curva de aprendizaje. Entonces, tenemos esas personas, los conectores, personas muy sociables, que están aquí, que están allá, que te pueden, que saben en dónde puede estar la información. En segundo lugar, tenemos los expertos que se especializan en un tema y te entregan la información sin ningún inconveniente. Y en tercer lugar, y yo sí lo pongo acá como digamos, como bueno y malo, si pongo las dos caras, los vendedores. Entonces planteo, los vendedores pueden ser útiles. Los traders deben de ser cautelosos con quienes solo venden promesas, en este caso de dinero rápido, y aprender a discernir información válida es clave. Entonces, los vendedores de, qué sé yo, de indicadores, vendedores de cursos, vendedores de, y te vendo esto, no, lo que te falta es el psicotrading, no, lo que te falta, nos vamos a encontrar mucho esto en el trading. Sí, nos vamos a encontrar con conectores, con expertos, con vendedores. Tratemos de ser muy conscientes con qué tipo de personas nos estamos relacionando, cuáles son los modelos o los patrones de comportamiento que nosotros estamos buscando, porque los vendedores en este caso suelen ser bastante persuasivos y si nosotros estamos buscando una promesa de dinero rápido, ellos nos van a prometer ese dinero rápido. Si nosotros estamos buscando humo, ellos nos van a vender ese humo. Entonces tengamos mucho cuidado con esta ley de los especiales que me pareció supremamente interesante y trayéndolo al trading, yo creo que se puede relacionar muy bien con nuestra comunidad, en donde tratamos pues de compartir bastante información, en donde ustedes tienen cursos a disposición, tienen listas de reproducción, tienen las operativas todos los días y tienen gente muy capaz y muy experta dentro de nuestra comunidad. Como segunda regla, entonces, del punto clave, nos habla el autor de el factor de la adherencia o el poder del gancho, depende de la traducción realmente. En este caso, el poder del gancho, muchachos, nos habla acerca de todas esas ideas que pueden ser bien contagiosas, que pueden ser bien adherentes. ¿Qué idea puede ser para nosotros adherente en el trading? ¿Qué nos puede enganchar? ¿Qué nos puede, digamos que, generar un hábito permanente que para nosotros en el trading signifique un cambio enorme? Yo les propongo, por ejemplo, estos 3 puntos. Hablo que un trader necesita desarrollar hábitos pegajosos, ¿cierto? Primero, estar analizando diariamente los gráficos. No podemos esperar tener resultados extraordinarios cuando solamente estamos mirando los gráficos una vez por semana, por ahí cada 2 semanas, porque salí en stop, entonces ya no voy a mirar el gráfico en 2, 3 semanas. Tenemos que ser muy, digamos que muy instintivos en pensar que si yo hago algo todos los días, más rápido me voy a volver un experto en eso. Entre más horas esté yo estudiando, dedicándome, recordemos el libro anterior, La regla de las 10.000 horas,
No se trata de estar operando todo el tiempo, se trata de estar ahí, de estar mejorando, de estar practicando. Llevar un registro de operaciones me parece un hábito de lo más sencillo, de lo más simple, y decir, venga, ¿yo por qué hice esto si esto no está en el plan de trading? Entonces, les propongo un ejercicio que yo anteriormente había desarrollado hace unos años atrás. Y era que, eso sí, yo lo hacía a final de semana. O sea, a mí me llegaba el día viernes o día sábado y analizaba, en primer lugar, desde cero, quitaba las huellas en donde hubiese entrado, ¿cierto? Borraba todo. Y según mi plan de trading, cogía mi plan de trading, listo, tenía que haber entrado acá, estar a la entrada, tenía que haber entrado el día martes en este otro nivel, hasta el viernes. El desarrollo de esta semana tuvo que haber sido de, por ejemplo, yo me acuerdo muy especialmente uno, más $2,000. Yo operaba el petróleo por aquel entonces, más 2,000, listo. Esto es lo ideal, esto es lo que tuve que haber hecho. Muestra a ver qué fue lo que hice. Lunes, porque entré acá, ¿qué me pasó? ¿Por qué hice esto? Martes, lo mismo. Miércoles cumplí, chulito. O sea, positivo. Cumplí. Tan. Viernes, resultado, menos 700. Entonces, hacer un registro de operaciones y hacer una comparativa, llevar, por ejemplo, un hábito como este, venga, ¿qué debí haber hecho? ¿Qué hice? ¿Por qué hice lo que hice y por qué no hice lo que debía haber hecho? Es un hábito supremamente simple, creo yo que es muy pegajoso, muy contagioso y que nos puede ayudar a realmente analizar si estamos cumpliendo con el plan de trading o si nos estamos desenfocando completamente. Segundo punto que planteo, pequeños ajustes como por ejemplo reducir el tamaño de las operaciones o hacer un solo trade por sesión operativa. Operar un solo instrumento puede marcar una gran diferencia en la consistencia del operador. Me voy primero con reducir el tamaño de las operaciones. Yo, por ejemplo, fui una persona que sufrí mucho de la ansiedad y de los nervios. Eso me generó como unos salpullidos en la piel y todo, del estrés que eso me generaba, como unas alergias. Y en este caso, entonces, estoy planteando que si usted es consciente que está arriesgando un tamaño muy grande de la cuenta en una sola operación, muchacho, ¿usted cómo no va a estar nervioso o nerviosa? Es obvio que usted va a estar supremamente asustado. Si usted pierde 3, 4, 5 trades, quema la cuenta. O 10, quema la cuenta. O la cuenta se le reduce a la mitad. Entonces, reduzcamos el tamaño de las operaciones, gestionemos correctamente. Miren, es un pequeño ajuste. O bueno, sí, voy a ir más despacio, ¿cierto? Hacer un solo trade por día, a mí, ya les comenté hace un momento, me cambió completamente los resultados. O sea, ese es un punto de inflexión para que mi crecimiento fuera exponencial. Y operar un solo instrumento también fue uno de los factores clave, aunque yo sí tuve muy desde el principio pues como la intención de analizar un solo instrumento, pero sé que muchas personas suelen analizar 4 o 5 instrumentos diferentes y se les mezcla la cabeza y se vuelven locos y cuando están viendo un largo en el Nasdaq, están viendo un corto en el Dow Jones y terminan metiendo el corto en el Nasdaq o en el S&P. Entonces, todo con calma. Hagamos un solo trade. Tratemos de llevarnos estas ideas de este libro. O sea, cosas que sean muy puntuales, que sean muy de hábito, muy pegajosas, que todos los días lo podemos hacer. Súper sencillo llevar el registro, súper sencillo hacer un solo trade, súper sencillo hacer el análisis de lo que hice versus lo que debía haber hecho. Hábitos diarios como revisar los fundamentales, practicar en simulación, practicamos en simulación todos los días, simulación de a poquitico, de a poquitico. Cuando veamos que estamos cumpliendo con el plan de trading en simulación, no que estamos quedando necesariamente millonarios en simulación, sino que estamos cumpliendo con el plan de trading en simulación, entonces nosotros ya podemos empezar a plantearnos una operativa en cuentas reales, en cuentas de financiamiento, ¿por qué no? Analizar operaciones pasadas, ahorita les comentaba ese ejemplo, pueden parecer pequeños hábitos, pero tienen un impacto acumulativo enorme. Muchachos, todo es un proceso. Vamos a ir creciendo progresivamente, ¿cierto? De paso a paso, paso a paso. Si nosotros queremos llegar a la meta, no podemos volar, tenemos que irnos caminando. Si tratamos de saltar,
lo más seguro es que caigamos mal en cualquier momento y no podemos llegar a la meta. Entonces vamos suave, todo pasito a pasito. Bueno, y como último punto de estas tres reglas del punto clave, vamos entonces a hablar del poder del contexto. Hay una narrativa bastante interesante sobre este tema del poder del contexto, y es que en el primer ejemplo que nos plantean desde la introducción de cómo disminuyeron los crímenes en la ciudad de Nueva York desde 1992 hasta 1997, nos plantean este primer punto que hay acá, que nos dice el comportamiento humano cambia dependiendo de las circunstancias. Entonces, nos plantean una teoría que es la teoría de las ventanas rotas. Esto funciona más o menos así. Si la sociedad ve una ventana rota, una calle con graffiti, sucia, etcétera, entonces digamos que este modelo puede llegar a ser replicado en el vecindario o a sus alrededores. Normalmente, estos sitios sucios, sin buena luz, van a ser frecuentados por personas pues, que consumen drogas, por personas que las venden también, obviamente, por prostitución, etcétera. Eso va generando un clima alrededor de ese barrio o alrededor de ese sector, un clima en torno al crimen, básicamente. Entonces lo hemos visto, digamos, acá en Colombia, un sector en la ciudad de Bogotá que se llamaba el Bronx, algo muy parecido. Entonces se convirtió básicamente en un barrio que trabajaba en pro del crimen. O sea, unas dos, tres manzanas que trabajan en pro del crimen. Si nosotros llevamos esto al trading, ¿cierto? Todo vamos a traer a tratar de llevarlo al trading. Entonces, podemos nosotros encontrarnos con comunidades que creen, que piensan instintivamente que el trading es fácil y que cualquiera lo puede hacer y que me voy a comprar el Lamborghini, que me voy a comprar el Porsche en un año. Pues van a actuar acorde a eso. ¿Qué es actuar acorde a eso? Van a estar gastando en tonterías, van a estar queriendo aparentar y se les va a olvidar estudiar. Se les va a olvidar que lo importante acá es gestionar bien el riesgo, cumplir con el plan de trading. Construir un plan de trading no es tarea fácil. Porque primero tenemos que aprender muchísima parte teórica, luego muchísima parte práctica, tratar de llevar esa teoría a la práctica y luego tratar de definir una lógica operativa con la cual voy a construir un plan. Y el plan de trading va a decir en dónde voy a entrar cada vez que entro, en dónde voy a salir cada vez que voy a salir de un trade. Tiene que ser algo muy específico y para poderlo construir no nos podemos em, desgastar o gastar años en el trading pensando que esto es fácil, que invita a dos amigos, que invita a tres amigos, que vamos a hacer un multinivel. Muchachos, las circunstancias, el contexto profesional con el que nosotros nos rodeemos va a ser el que va a generar que nosotros podamos crecer como operadores o que nos quedemos estancados y simplemente sigamos tomando ideas muy vagas de esta profesión. Listo, eso como contexto, con quién me estoy juntando, qué canales de trading estoy viendo. O sea, qué tipo de modelos a seguir, qué tipo de modelos de trader estoy construyendo y quiero para mí y voy a actuar como esas personas. Segundo punto, el entorno en el que opera un trader influye en su éxito. Un espacio de trabajo organizado con acceso a herramientas confiables y un horario claro puede mejorar su rendimiento significativamente. ¿A qué voy con este punto? A ver, nos han vendido la idea que el trading se puede hacer desde cualquier parte del mundo, entonces vemos por ahí unos personajes sentados en una banca a bordo del mar, en la playa, ¿cierto? Muchachos, ni el internet del celular llega bien a esos sitios. Entonces, ¿cómo vamos a arriesgar nosotros irresponsablemente una cuenta de trading de una manera tan estúpida realmente? O sea, esa idea es realmente vaga, es la idea de un vendehumo realmente. Entonces, ¿cómo vamos a comparar estar en una silla incómoda, con ruido, con viento, con arena en la computadora, en lugar de estar en un espacio confiable, en donde sabemos que si se nos cae el internet, que además lo tenemos conectado por cable, tenemos otro internet de respaldo, en donde tenemos sillas cómodas para sentarnos 2, 3, 4, 6, 8 horas de pronto
en el desarrollo de un trade intradía, en donde podemos tener, qué sé yo, acceso a tomarnos una taza de café, acceso a un baño, ¿cierto? Entonces un espacio organizado, dedicado única y exclusivamente al trading, pues obviamente va a ser parte de ese contexto, de ese entorno dedicado a una profesión que es bastante exigente en esto. Si tenemos ruido, si tenemos interrupciones todo el tiempo, si tenemos a alguien que nos está sacando de quicio cada tanto, incluso hasta una misma mascota por ahí, ¿cierto? Distrayéndonos, zumbando cosas, etcétera, va a generar que no sea un espacio profesional para nosotros dedicarnos a esta actividad. Y por último, planteo si un trader está en un entorno lleno de distracciones o sin acceso a buenos datos. Por ejemplo, un computador que no le responde para la plataforma de NinjaTrader, que se queda colgado, que se tilda, que no tenemos unas buenas gigas de RAM. Muchachos, herramientas de trabajo es lo que necesitamos, ¿cierto? Entonces digo acá, su rendimiento se verá afectado, cambiará a un entorno más adecuado físico-digital, puede ser transformador, muchachos. El poder del contexto en la ciudad de Nueva York fue básicamente que lo que hicieron con esta teoría de las ventanas rotas, empezaron a limpiar los espacios desde la administración pública, a limpiar los espacios, a borrar grafitis insultantes, a limpiar el metro, a organizar el entorno. Y eso progresivamente con el tiempo fue siendo pegajoso a la comunidad y progresivamente los crímenes disminuyeron. Digamos que se cambiaron muchas temáticas sociales, pero dentro de uno de esos factores, dentro de los cuales podríamos nosotros intuir, y en este caso el autor habla constantemente, es que las circunstancias de esos barrios peligrosos fueron cambiadas. Por ejemplo, la iluminación. Las ventanas, sí, las rompían otra vez, volvían a poner otro vidrio. Los grafitis los volvían a dibujar, volvían a limpiarlos. De esa manera fueron construyendo entornos limpios, entornos, digamos que sin criminalidad, y esto ayudó a que la criminalidad en la ciudad de Nueva York, pues al menos en estos barrios, tuviera un decremento interesante. Este es el último punto, vamos entonces a ver las conclusiones. Bueno, muchachos, ya para finalizar este punto, entonces vamos con las conclusiones. Tengamos en cuenta que nosotros estamos incursionando en una profesión que así como en la universidad nos demoramos de pronto 10 semestres estudiando, que teníamos un pensum de estudio, nosotros tenemos que tratar de ver ese símil en esta profesión. Esto no lo vamos a conseguir, los resultados positivos o volvernos profesionales no lo vamos a conseguir en un semestre, ni en 2 semestres, como en la universidad tampoco nos vamos a poder graduar en cuarto semestre. Entonces vamos paso a paso, vamos estudiando, vamos buscando esos conectores que nos pueden dar recomendaciones valiosas, esos conectores que pueden ser un modelo a seguir, inspirador, que nos están hablando de esto como una profesión. Muy interesante el libro, la verdad me gustó mucho, sobre todo la primera parte del libro es impresionantemente recomendada por mi parte y muy, digamos que muy valiosa. Por acá planteo también, muchachos, tener un mentor que nos vaya conduciendo en el paso a paso, que nos pueda decir, mire, trate de analizar por este lado o tenga esa información, que esa información a mí me sirvió. Entonces, esperamos nosotros poder hacer esa parte del conector desde el canal, que les podamos servir, que les podamos construir bastantes ideas productivas a ustedes. Siempre pues lo hablamos desde la experiencia, desde nuestra subjetividad, obviamente, pues porque ni modo de hablar de la experiencia de terceros, ¿cierto? Estar activos en la comunidad, compartir su visión, tener la mente abierta para seguir aprendiendo de terceros, ¿cierto? Ofrecer apoyo también puede ser bastante productivo. También les voy a hablar de un tema clave como lo es la inversión, como lo es el capital. Entonces no pensemos que vamos a hacer muchísimo dinero invirtiendo poco. Si nosotros queremos ganar más dinero, tenemos que invertir más dinero. Entonces ese entorno también es fundamental. No se distraigan con las redes sociales, muchachos. En redes sociales
Fotos vemos, filtros no sabemos. O sea, vamos a estar constantemente expuestos a vendehumos, a mentiras, a resultados imaginarios. Entonces vamos paso a paso, veamos esto como una profesión. Les recomiendo muchísimo la lectura de este libro. Nos vemos en una próxima ocasión.